Tenemos la ventaja, digamos, o tenemos esa oportunidad en la Franja de Cosas Buenas de poder trabajar historias. Normalmente, digamos, eso quizá no se percibe tanto al aire, pero internamente nosotros estamos continuamente buscando enfoques que nos permitan identificar esas historias. De repente, cuando vienen las lluvias de ideas o de repente empezamos en esa búsqueda de esas historias, porque esa es la primera parte. Sí. El identificar qué historias se ajustan a lo que nosotros estamos buscando y entonces de repente a lo mejor nosotros tenemos una primera idea de lo que intentamos ubicar, pero sin imaginarlo nos encontramos con un pequeño giro y entonces vemos cómo los protagonistas de repente, ya lo vamos a ir conversando, pero tenemos de todo un poco. Hay un factor en común que muchos de ellos, al trabajar de una manera tan espontánea, no están buscando el reconocimiento. O sea, Correcto, por sí así mismos es. no lo están haciendo y creemos nosotros que es parte de nuestra responsabilidad darles esa vitrina. Él hace un poco más de 10 años pierde a su esposa. Ambos ya habían tenido hijos, entonces en su viudez, pues él tiene que sacar adelante A su hija. a sus hijos. Y entonces, en medio de ese tormento de lo que implicaba perder a un ser amado, él transforma esta situación y busca una válvula de escape para sacar sus emociones, sus pensamientos, y encuentra en la poesía, en redactar poemas, en escribir historias, un escenario en donde él podía, quizá no Canalizar. exactamente, no escapar de su realidad, sino Sí. más bien canalizarla. ¿Qué hace particular a Julio Acosta? Bueno, Julio Acosta es un guía ambiental que yo lo sigo en redes desde hace algunos años. Seguramente más de algún televidente pues también se lo habrá encontrado en Facebook o en Twitter. Y me pareció desde que yo lo seguí en redes que él comparte un contenido sumamente interesante. Él, bueno, tiene experiencia en lo que te comento, en el medio ambiente, siendo un guía certificado, pero de repente encuentra un gancho, una conexión especial, específicamente en el tema de aves. Ok. Y entonces él comparte todo ese contenido a través de sus redes sociales, algo que es muy técnico, porque obviamente es una persona preparada en el campo, en el rubro, lo vuelve algo sumamente coloquial. Don Luis es un hombre que se dedicó durante mucho tiempo al trabajo de construcción, era albañil, y hace aproximadamente 25 años él empezó a presentar problemas con su vista. Él lo atribuye a malos hábitos, de repente a estar expuesto constantemente al sol o a trabajo de Soldadura. soldaduras. Y bueno, progresivamente él fue perdiendo la vista hasta quedar ciego. Él se involucra entonces en talleres con el Ministerio de Trabajo, capacitaciones para personas ciegas, aprende el método Braille. Entonces, de repente en este proceso, él se involucra también con talleres de panadería. Él nunca había tenido contacto con eso, sin embargo, dice, bueno, en esos momentos es lo que puedo hacer y no me voy a echar para atrás. Espontáneamente decide un día empezar a recopilar frases, palabras tradicionales o coloquiales para nosotros, y dice, bueno, lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer un compilado de ese contenido y voy a averiguar de dónde provienen. De repente habrán personas que desconozcan el significado como tal, y entonces lo que empezó de una manera como un hobby, algo que él no pretendía gran cosa, le llevó 8 años, 8 años. 8 años de su vida, Wow. el poder editar este material y sacarlo como un diccionario. Probablemente el caso de don Francisco no guarde por sí mismo algo excepcional, sin embargo nosotros creemos que sí es valioso, que sí es importante el hablar, el darles el valor, el reconocimiento a este trabajo de campo, que es pesadísimo, y poco a poco, por diferentes circunstancias, incluso hablando con don Francisco, él me comentaba que ya las nuevas generaciones pues ya no están muy dispuestos. O sea, tiene 38 años ya dedicado a esta labor. Igual, en mi caso, que he
conversado tantas veces con Kamala, como de cariño lo llamamos. Y sí, efectivamente, recordé su historia cuando yo estaba en este proceso de seleccionar, o estábamos en el proceso de seleccionar los perfiles. Y dije, bueno, realmente, ¿qué es de la vida de Carlos fuera de esta situación, del mundo de emergencia que es constante en nuestro país? Realmente, si algo fijo es la emergencia, es la atención, son esas situaciones que los socorristas pues atienden. Y entonces le planteo esta posibilidad a Carlos para poder hacer esta cápsula, y me dice que encantado. Y ahí yo me entero que él no únicamente es papá, sino que también ya es abuelo. Sí. Y entonces se vuelve todo, o sea, descubrís a otro personaje, descubrís a una persona que abre su corazón, el campo o su círculo familiar, que él lo valora como nada en el mundo. Si mi familia realmente hubiese sido, quizá hubiese sido siempre campeón mundial, pero no se hubiese disfrutado igual, porque él tuvo que pasar muchos meses fuera del país, él tuvo que lamentablemente perderse algunos acontecimientos familiares, Wow. pero toda la familia estaba completamente convencida que se estaba haciendo un pequeño sacrificio para un Adicional bien futuro. para tener algo histórico. Y entonces me dice, bueno, yo me retiro del deporte, empiezo a compartir más con mi familia y veo en retrospectiva todo lo que pasó, todo lo que estamos hablando, que quizá él no había tenido el tiempo de verlo así. Y él me dice que si bien tiene quizá un par de anécdotas así, que lamenta haberse perdido algún cumpleaños, alguna fiesta, pero dice, en general mi familia nunca dejó de estar ahí, mis hijos siempre comprendieron que su padre era un campeón mundial. Él viene acá a finales de los 70s y entonces venía buscando olas, él lo describe acá, yo venía buscando olas. No se lo imaginó, se enamoró acá, forma su familia en el país y de esa forma se enamora de esta tierra, se enamora de las playas. Bueno, el vivir en ese punto del país, de repente todos hemos tenido como o hemos fantaseado, quizás decir, bueno, quizás nos vamos a vivir a la playa. Bueno, él vive este sueño, trabaja de hecho también para ese sueño, pero me comenta que efectivamente tiene 2 hijos salvadoreños, amantes también del surf, y entonces me dice, es una experiencia, es algo que nunca me imaginé, que nunca me propuse, el formar una familia acá en El Salvador. Yo no conocía El Salvador, de repente un amigo que me trajo acá, así fue como ubicó las olas. El cierre de año nos implica, simultáneamente con lo que manejamos siempre de cosas buenas, nuestro programa de Salvadoreños Comprometidos, que este año cumple 10. 10 años. Una década ya de Salvadoreños Comprometidos. Eso nos implica, en su momento lo vamos a ir compartiendo, pero nos está implicando pues una planificación diferente. Esta es una edición especial realmente, lo que se nos viene. Y entonces tratamos de darle un giro también a lo que hemos venido trabajando. De hecho, nos permite ver también un poquito en retrospectiva qué ha pasado a lo largo de esos años con Salvadoreños Comprometidos. Estos programas, Eduardo, recorren todo el país. Es decir, hemos tenido afortunadamente experiencias de punta a punta, de occidente a oriente. No hay ningún departamento que haya quedado ajeno eventualmente a este tipo de coberturas o de espacios, porque efectivamente lo que nosotros buscamos es salirnos un poco, porque lo normal o lo fácil, entre comillas, es que nos quedemos en San Salvador. Correcto. O la zona metropolitana o la zona central, y entonces no, sabemos que incluso hay hasta más necesidad de enfocarnos en el interior del país,